Mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted vaya a ver este video. Que Dios les bendiga. Durante esta lección estaremos hablando sobre una pregunta, cual quizás algún momento en tu vida te la has preguntado. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿De dónde salieron? ¿Irán todas para el cielo? Antes de contestar estas preguntas, quiero comenzar leyendo unas palabras de testimonios de diferentes personas en relación a este tema. Personaje A dijo, y voy a utilizar letras del alfabeto para identificar a estas personas. Personaje A dijo, mi esposa y yo siempre hemos atendido diferentes iglesias, pero ahora tenemos hijos y estamos buscando una iglesia cual podamos atender juntos. Nos han dicho que escojamos la que a nosotros nos guste y nos sintamos bien. Pero hay tantas iglesias. ¿Cómo podemos saber cuál es la correcta? Personaje B dijo, he sido miembro de unas cuantas iglesias durante mi vida, algunos grandes y otros pequeños. Todas creen en el mismo Dios, pero adoran en distintas maneras. ¿Verdaderamente eso importa? Personaje C dijo, creciendo, mis amistades y yo hicimos todo juntos, excepto ir a la iglesia. Yo siempre me pregunté, ¿por qué no? Si creemos en el mismo Dios, ¿por qué hay tantas iglesias diferentes? Personaje D dijo, con todos los distintos tipos de religiones y iglesias representadas en el militar, un capellán encargado de un servicio en donde todos podemos adorar juntos, hace las cosas más simples. Digo, ¿no es esa la iglesia cual leemos en la Biblia? Y el último personaje E, dijo, yo he escuchado a un predicador una vez decir que todas las iglesias cristianas son correctas, aunque no todas enseñen las mismas cosas. ¿Cómo puede ser eso cierto? Yo siempre he estado confundido con eso. Amigo, ¿alguna vez te has preguntado por qué hay tantas distintas iglesias con diferentes prácticas y diferentes creencias? ¿Es posible que cada denominación es la correcta? ¿Aprueba Dios este tipo de división y confusión? ¿Acaso este tema que te estoy hablando importa? ¿Por qué hay tantas iglesias diferentes? ¿Le importa eso a Dios? ¿Está Dios complacido con la situación actual en el mundo religioso? Si yo fuese a preguntarte, paciente oidor, ¿cuántas iglesias tú crees que existen? ¿Qué tú me dirías? Tú me dirías, no sé, un montón. Y tendrías toda la razón, porque hay muchas. De hecho, en el año 2013 había un total de 38,000 iglesias diferentes. Me pregunto cuántas iglesias habrán ahora en el año 2021. Imagínate qué tan confundible y frustrante puede ser eso para una persona quien está buscando la verdad, porque tienes una iglesia allí que enseña y practica esto, tienes otra iglesia por allá que enseña y practica lo opuesto. Una iglesia te dice que el ejemplo A es malo y la otra iglesia te dice que el ejemplo A es bueno. ¿Quién tiene la razón? ¿Pueden estar ambas correctas? Y claro, algunas personas te van a decir, eso es bueno. Es bueno que haya diversidad. Solo atiende la iglesia de tu gusto. Si todos vamos para el mismo lugar como quiera. Solo que hay distintos caminos llevándonos a un mismo lugar. Querido amigo, déjame decirte con todo respeto
que la Biblia dice que Dios no es el autor de confusión. Pero cuando yo leo el Nuevo Testamento, yo solo leo sobre una sola iglesia. Pero cuando miro hacia mi alrededor, veo miles. Y veo a aquellos que predican a la cristiandad con diferentes creencias y diferentes prácticas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que de una sola iglesia terminamos con miles? Y la respuesta es que sucedió un error. Ocurrió un horrible error. Pero el error no fue por culpa de Dios, sino por culpa del hombre. Ahora, en esta lección vamos a estar discutiendo este primer punto, que quiero que observemos mientras consideramos este tema. Y el primer punto es que la Biblia solamente se lee sobre una sola iglesia. Amigo, quiero que utilices tu imaginación por un minuto. Imaginémonos que nos fuimos para el pasado, hacia el primer siglo, el día que Cristo estableció su iglesia. Y tú caminas hacia uno de los hombres que se convirtió del pecado al cristianismo, y tú le preguntas, Señor, me gustaría saber a qué denominación tú perteneces. ¿Qué tú crees que ese Señor te va a responder? Él te va a contestar, yo no sé de qué tú me estás hablando. Entonces tú le explicas, Señor, me refiero a que si tú perteneces a la iglesia evangelista, la iglesia pentecostal, la iglesia católica, ¿cuál eres? ¿A cuál perteneces? Él te respondería, Señor, yo no sé de lo que tú me estás hablando. Yo nunca he oído sobre una denominación. Nunca he oído sobre estos grupos cuales tú me mencionas. Yo lo único que sí sé es que me volví parte de la iglesia que pertenece a Jesucristo, la iglesia de Cristo. Y él tendría completamente la razón, porque solamente hubo una iglesia. Hechos 2, versículo 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esto se relaciona perfectamente con lo que Jesús prometió en Mateo 16, versículo 18, que dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El apóstol Pablo confirma esto sobre una sola iglesia en Hechos capítulo 20, versículo 28, cuando él estuvo hablando a los obispos de Éfeso sobre que tienen que apacentar la iglesia del Señor, cual él, refiriéndose a Cristo, ganó por su propia sangre. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 22 al 23, se nos dice que Dios ha puesto todas las cosas bajo los pies de Cristo y le dio a él la autoridad de ser la cabeza de todas las cosas a la iglesia, cual la iglesia es su cuerpo. Así que la iglesia de Cristo y el cuerpo de Cristo son una misma cosa. Y la singularidad de la iglesia es confirmada en Efesios capítulo 4, versículo 4, que el apóstol Pablo dice que hay un solo cuerpo. Querido amigo, cuando uno lee el Nuevo Testamento, algunos se sorprenden por el hecho que solo existió un tipo de iglesia. Pero, ¿qué tal si viene alguien por el camino y quiere comenzar a crear diferentes divisiones de esa sola iglesia? En otras palabras, otras denominaciones, porque la palabra denominación significa división, por si no lo sabía. ¿Estaría bien que hubiese denominación? La respuesta a esa pregunta es no. No estaría bien. Quiero que escuches lo que Pablo dijo a la iglesia en Corintios, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Él dijo, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mi gente, ¿cómo se relaciona lo que acabamos de leer de parte del apóstol Pablo con lo que vemos en el mundo religioso de hoy en día? ¿Cómo se relaciona lo que acabamos de leer con todas estas denominaciones, divisiones, sectas que están enseñando diferentes cosas? La respuesta es, no se relaciona para nada. Es algo completamente en contra del concepto del Nuevo Testamento, en contra de la iglesia cual Cristo edificó, la iglesia de Cristo. Ahora, específicamente hablando, ¿cuál era el problema en la iglesia de Corintios? Escucha el versículo 12, mira lo que dice Pablo. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Si el apóstol Pablo estuviese vivo y ve lo que está ocurriendo en la actualidad, él nos diría este mismo versículo, pero con estas palabras. Él diría, quiero decir, cada uno de ustedes dice, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy católico, yo soy adventista. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue adventista crucificado por ustedes? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pentecostés? Esta semejanza de las palabras de Pablo durante el primer siglo y las supuestas palabras de Pablo si estuviese vivo durante este siglo, la comparación es irrefutable. Ahora, volviendo al tema. Así que, ¿ves? Dentro del primer siglo vemos las primeras semillas del denominacionalismo. Algunos se estaban sujetando a Pablo, mientras otros sujetándose de Apolos, otros sujetándose a Cefas, a Pedro y otros a Cristo. Divisiones estaban comenzando a formarse y Pablo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, condenó eso y lo deja claro que tales cosas no es de Dios. Ok, mientras buscamos para contestar la pregunta de ¿por qué hay tantas iglesias? Quiero que notemos que Dios predijo de que iba a haber un abandono del patrón dentro del Nuevo Testamento. A pesar de la claridad del Nuevo Testamento con relación a que hay una sola iglesia y a pesar de las advertencias de la división, Dios supo que la división vendría. De hecho, la Biblia lo predice y nos advierte de ello par de veces. Una de estas advertencias viene de parte de un pasaje que mencionamos un momento atrás, y es en la conversación de Pablo con los obispos de Éfeso. Él les dijo a ellos en Hechos 20, versículos 28 al 30, que apacentaran la iglesia, cual fue comprada por la sangre de Cristo, porque he aquí, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora, es interesante que Pablo le dice a los líderes de la iglesia en Éfeso que vendría abandono de parte de ellos. Y la razón que es interesante es porque una de las primeras apostasías en la iglesia iba a ser y fue en relación al liderazgo y a la organización de la iglesia. Otra advertencia con relación a la apostasía es encontrado en 1 Timoteo capítulo 4, que dice
Pero el Espíritu, con Espíritu se refiere al Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Veremos en la historia de que dos tipos de apostasía específicos fueron mencionados, cuáles son prohibición de casarse y abstenerse de ciertos alimentos. Ahora, mientras leemos, nos vamos dando cuenta que el patrón del Nuevo Testamento nos demuestra una sola iglesia y leímos que Dios predijo de que iba a haber personas quienes apostatarían, o en otras palabras, abandonarían el solo y único patrón de la iglesia de Cristo del Nuevo Testamento. Vamos ahora a la pregunta principal. ¿Por qué hay tantas iglesias hoy en día? ¿Cómo es que el simple y básico sistema bíblico compuesto de un grupo unido terminó siendo literalmente miles de diferentes denominaciones con diferentes creencias y doctrinas? Bueno, la historia al principio nos dice que vinieron grupos distintos de hombres quienes tenían ideas y doctrinas contrarias a la iglesia del primer siglo, contraria a la iglesia de Cristo, cual había recibido y practicado la revelación del Espíritu Santo. Una de las más grandes y más significantes divisiones que se relata con la iglesia del primer siglo es en relación al liderazgo y su involucre con un emperador romano por el nombre de Constantino. Ahora, desde el principio, el plan de Dios era tener obispos y diáconos en la iglesia, y estos obispos tenían autoridad solamente en la congregación a la cual ellos pertenecían. Ejemplo, si yo soy obispo de la Iglesia de Cristo en Las Cuevas, yo tengo autoridad solamente en la iglesia en Las Cuevas. No puedo mandar ni poner mi autoridad en la Iglesia de Cristo en Cubuy o en la Iglesia de Cristo en Ceiba, etcétera, etcétera. Y así es como Dios lo estableció. Cada congregación era autónoma. Pero ves, al pasar el tiempo, los obispos empezaron a reunirse juntos para discutir problemas con relación a varias congregaciones. Cuando llegamos al año 300 AD, el emperador romano Constantino estaba empezando a tener interés en este grupo que estaba creciendo, conocido como la Iglesia de Cristo. En el año 313 AD, él hizo algo que fue conocido como el Édico de Milán, cual gracias a eso se terminó la persecución hacia los cristianos de aquel primer siglo. Y puedes imaginarte a él hacer eso, se ganó un gran favor de parte de esos cristianos que vivían en Roma. Y pues el gobierno romano comenzó a obtener mucha influencia con los obispos de la Iglesia de Cristo, y el resultado fue un efecto adverso a una gran porción de la Iglesia de Cristo. Puedes ver que esta nueva relación los llevó a tener reuniones entre la Iglesia de Cristo y los oficiales romanos. Esta reunión ocurrió
en el año 325 AD y la historia llama a este evento como el Concilio de Nicea. Esta reunión llevó el conocimiento de la primera apostasía predicho y advertido por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Ahora, esta primera y nueva denominación creada llevaba la palabra latín católico, cual es traducida como universal. Literalmente tomaron un ejemplo del gobierno romano y crearon una iglesia basado en ese modelo. Y pues, en esta nueva iglesia habían hombres que venían de parte de otros lados y diferentes tipos de grupos religiosos que claramente habían apostatado del patrón del Nuevo Testamento. Ahora, cristianos que eran fieles a la Biblia, aquellos que se levantaron en contra de esta nueva denominación católica, fueron perseguidos y aislados. Tenían que reunirse a escondidas, pero la pura iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo, continuó existiendo. Ahora, históricamente hablando, después de la formación y el establecimiento de la Iglesia Católica, empezó a crecer en fuerza y en números y en poder político. Crearon doctrinas y tradiciones de hombres y se gozaron de crecer en la aprobación política de parte del gobierno romano. Al tiempo, su doctrina fue hecha mandatorio y requería obediencia de parte de todos los miembros de la Iglesia Católica. Aquí les voy a demostrarles una tabla, pero aunque la tabla esté en inglés, no se preocupen, que se les hará fácil de entender y lo voy a traducirlo lo mejor posible para ustedes. Noten la fecha en la tabla, cuando la Iglesia Católica implementó algunas de sus doctrinas, mucho después de su formación denominacional. Había uno llamado latín más, otro purgatorio, el otro el primer papa oficial, cual le tenían como apodo Dios en la tierra, la otro transubstanción y otro el mandato de celibato del sacerdote en el año 1015. Ahora, si miras la línea del tiempo, verás que el primer milenio solamente existían dos iglesias. Tenías la iglesia de Cristo, que comenzó el día de Pentecostés en Jerusalén, que aún existe hoy en el año 2021, y tenías el catolicismo. La historia nos dice que en el año 1054 la Iglesia Católica se dividió en dos denominaciones. Tenías el catolicismo romano y la Iglesia griega ortodoxa. Ahora, durante ese año, la Biblia se volvió más y más escasa. No estaba disponible para el hombre común. Y este periodo de tiempo se conoció como la Era Oscura. Y la Iglesia Católica continuó a crear doctrinas y doctrinas de hombres. Ejemplos como indulgencias en el año 1192, la cabina confesional en el año 1215. La salpicadura reemplazó la inmersión para el bautismo en el año 1311. Y el Papa fue declarado infalable en el año 1870. Y cuando llegamos en el año 1500, notarán un reguero y mucha actividad en esta línea. Esto es porque un hombre, por el nombre de Martín Lutero, el blanco, no el negro, empezó a levantarse y decía, esto no es lo correcto. Martín Lutero era un monje alemán y él odiaba el comercio de la indulgencia. Y él desafió al Papa diciendo
La Biblia es nuestro único recurso de autoridad. La oposición de Martín Lutero se regó por toda la Iglesia Católica y prendió un fuego de motivación a un movimiento de protestantes, cual históricamente son llamados como la Reformación de Protestantes. En el año 1521, otra denominación apareció poco antes que la Iglesia Luterana apareciera en la escena y fue conocida como la Anabautista. Ellos empezaron a protestar también en contra de la Iglesia Católica y su práctica de bautismo de infantes. La palabra Ana significa otra vez. Ellos bautizaron otra vez a aquellos quienes fueron bautizados cuando eran bebés en la Iglesia Católica. Pero lo que era muy interesante era que el movimiento anabautista creó otras iglesias, cual de ahí salió la Iglesia Bautista, la Amish, los Menonitas y los Hermanos en Cristo. Y mientras la libertad religiosa se expandió, el denominacionalismo continuó creciendo y se multiplicó a docenas de fracciones, y pueden ver la cantidad de denominaciones en la línea del tiempo cual estoy demostrando. Y eso fue la fundación de las multitudes de iglesias que existen en nuestro día presente. Algunas iglesias empezaron con una razón noble de salir libre de algunas prácticas que eran claramente no bíblicas. Otras pues empezaron por razones que no eran nobles. Verás en la tabla que la iglesia de Inglaterra empezó en el año 1534. Esta iglesia empezó como el resultado del deseo de un rey llamado Henry VIII, que no quería casarse con una mujer que se llamaba Caterina de Aragón. Y cuando la iglesia romana le negó su cancelamiento, el resultado fue una separación de la iglesia católica y la formación de una nueva iglesia, la iglesia de Inglaterra. Pues, ¿cuál es el punto de todo esto? El punto es que si miras la tabla, la línea del tiempo que te estoy presentando, solamente se representa aquí una pequeña fracción de las iglesias que existen hoy en día. Algunos comenzaron con buenos motivos y otros con malos motivos, pero todos fueron hechos por los hombres. Ahora, si vas hacia atrás, a la parte arriba de la tabla, verás que la línea verde representa la iglesia cual fue comenzada por Jesucristo. Es la iglesia de Cristo, la misma iglesia cual leemos en las páginas del Nuevo Testamento. Y gracias a la historia podemos ver todas las demás iglesias fueron denominaciones creadas por los hombres. Espero que ahora puedas ver y entender por qué es que hay tantas iglesias. Y este es el mensaje que verdaderamente debemos tomarlo en el corazón. Como Cristo condena división, nosotros necesitamos ser parte de esa sola y única iglesia, cual Jesús estableció. La sola y única iglesia que compró Cristo con su sangre. No una iglesia que fue hecha por los hombres que vinieron muchos siglos después en la historia. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy en día? ¿Significa que pertenecer a una denominación está mal? Querido amigo, quiero ser amable, pero quiero ser real contigo. La respuesta es sí.
Es malo pertenecer a una denominación. Cristo lo condena. Todas las iglesias, aparte de la iglesia cual Jesucristo construyó, fueron creadas sin la autoridad del Nuevo Testamento. Digamos que alguien diga, Chucky, todas las iglesias son de Dios. Lo más importante es que prediquen sobre Cristo. ¿Me estás diciendo tú que las personas más buenas de este mundo, con buenas intenciones, con buena moralidad, simplemente porque pertenecen a una denominación, se van a perder? Amigo, voy a dejar que la Biblia, específicamente Jesús, conteste esa pregunta. Y quiero que lo pongas bien claro en una parte de tu mente. Jesús dijo en Mateo 7, versículos 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Querido amigo, observa conmigo que Jesús dijo que en el día del juicio muchas personas estarán ahí. Personas que eran maestros, personas quienes predicaron el nombre de Jesús, personas que se van a perder porque no hicieron correctamente la voluntad del Padre. El punto es este. Teniendo buenas intenciones es necesario, pero no es suficiente. Teniendo un buen corazón es necesario, pero no es suficiente. Necesito por obligación seguir el patrón revelado en el Nuevo Testamento. Escucha una vez más las palabras de Hechos, capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amigo, todas las personas salvas pertenecían a esa sola y única iglesia, la cual Jesús construyó, la misma cual existió en Hechos capítulo 2, la misma cual leemos a través de todo el Nuevo Testamento, aquella cual existió antes de todas las denominaciones hechas por los hombres. La pregunta ahora es, ¿cómo yo me vuelvo parte de esa iglesia? De la iglesia cual se encuentra la salvación. ¿Cómo me vuelvo parte de esa sola y única iglesia del Nuevo Testamento? Y la respuesta es, de la misma manera que las personas hicieron en el Nuevo Testamento. Necesitas obedecer el Evangelio. ¿Sabes? A veces las personas en el mundo religioso te dirán que no hay nada que debes de obedecer. Ellos te dirán que solamente tienes que creer. Pero quiero que escuches las palabras en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 8, que dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahora, escucha esto. Él está describiendo el día del juicio. Él dice que algunas personas van a recibir descanso y otras personas van a recibir castigo. Él dice que cuando venga el Señor, continúa el versículo, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Ahora, escucha esto. Ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Necesitamos obedecer el Evangelio. Para ir terminando este tema, amigos, quiero dejarles saber
que la iglesia de Cristo aún existe hoy en día, a igual que en el primer siglo. La iglesia de Cristo, sin apodos, ni segundos nombres, ni nombres inventados, simplemente se llama la iglesia de Cristo. ¿Sabes? Muchas personas malentienden la iglesia de Cristo. Piensan que la iglesia de Cristo es una iglesia más, una denominación más, juntamente con las demás iglesias. Pero te aseguro que la iglesia de Cristo no tiene cabeza terrenal, no tiene ninguna jerarquía legal, no fue creada por ningún hombre y no sigue ningún credo creado por los hombres o doctrinas de hombres. La iglesia de Cristo solamente sigue el patrón del Nuevo Testamento encontrado en la Biblia. Y es la misma iglesia cual se lee en el Nuevo Testamento hace 2000 años atrás. Nosotros solamente seguimos la doctrina de Cristo. Y si no está escrito en el Nuevo Testamento, no lo obedecemos. Vean mi video sobre los 10 mandamientos y la ley de exclusión para que entiendan mejor lo que me refiero con eso. Nosotros no obedecemos doctrinas de hombres y nos identificamos como simplemente cristianos. Paciente amigo, no estamos abogando que alguien abandone su denominación para que pertenezca a nuestra denominación. Estamos abogando que todos los hombres abandonen su denominación y que simplemente sean parte de esa sola y única iglesia que fue comprado con sangre bajo un solo y simple nombre. La iglesia cual ha existido por cientos de años, mucho antes que todas las iglesias de hoy en día. La iglesia cual Cristo nos prometió en Mateo 16, versículo 18. La iglesia que leemos en el Nuevo Testamento. La iglesia cual predicó el Evangelio a toda criatura. Romanos 16, 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Que Dios les bendiga.